Sábado 17 de abril del 2021. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer, el día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, recuerda el Evangelio de ayer, ese gran milagro que Jesús hace para saciar una necesidad de tan cantidad de personas que estaban alrededor de Él y que lo seguían. No olvides nunca que la multiplicación de los panes es y parte fundamental de un gesto de generosidad de aquel muchacho. Todavía debe de quedar en nuestro corazón y en nuestra memoria ese gesto de generosidad que tuvo aquel chico, que no le importó quedarse sin nada con tal de poder compartir lo que tenía para saciar la necesidad de una gran comunidad. Pues el Evangelio de hoy continúa ese texto. Ya la tarde está cayendo, los discípulos se han embarcado hacia Cafarnaúm, pero Jesús se quedó solo y los alcanza caminando sobre el agua. Indudablemente esto es desafiar las leyes de la gravedad. Nos dice el Evangelio que ya la barquita había avanzado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el agua, acercándose hacia la barquita. Ellos se asustaron y por obvia razón cualquiera se asusta. De igual manera, tú y yo, aunque nosotros no tenemos el mar tan cerca, podríamos pensar en una piscina. Pero cuando hemos tenido la experiencia de una pileta, de estar en el mar, estar en la playa, estar en una piscina, pues esto es imposible que alguno de nosotros pueda caminar sobre el agua. Pero Jesús inmediatamente les grita, les dice: «Tranquilos, no tengan miedo, soy yo». Queridos hermanos y hermanas, estamos pasando por situaciones muy difíciles y esta pandemia a nosotros nos ha llevado a pensar radicalmente en el desafío, incluso hasta de la misma medicina. Hemos escuchado cuántos miedos y cuántas alarmas se nos da sobre la famosa vacuna que todos esperamos que llegue y todos deseamos que se nos vacune. ¿Cuántos países ya han avanzado bastante? ¿Cuántos no? Otros a pasos muy lentos, paso de tortuga. Otros incluso están queriendo enriquecerse antes de que esto llegue o buscando los beneficios de unos cuantos. Pero hoy Jesús se nos presenta a nosotros ante ese miedo, ante esa vacilación que nosotros podemos tener. Mirarle a Él fijamente, que es capaz de desafiar la gravedad del agua, que es capaz de vencer cualquier cosa. Y cuando hablamos de cualquier cosa, tendríamos que tener nosotros la fe suficiente para poder decirle al Señor: Señor, así como venciste la gravedad, así como pudiste caminar sobre el agua, Señor, glorifícate sobre esta pandemia, porque tenemos miedo y necesitamos que tú, Señor, nos grites con la firmeza que lo hiciste con los apóstoles:
aquí estoy yo, como cuando éramos niños y teníamos miedo y gritábamos mamá y gritábamos papá y llamábamos a ese ser querido, y inmediatamente aparecía y decía, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y cuando éramos niños decíamos, mami, queremos dormir a tu rincón, queremos dormir contigo ahí en la misma cama porque tenemos miedo. Hemos avanzado ya un año con esta pandemia, como los discípulos. Han avanzado en esa barquita 5 o 6 kilómetros, pero solos. Pero era necesario que Jesús se acercara a ellos para que la paz y la tranquilidad de sus corazones volviera a sus vidas. Nosotros quizás estamos avanzando solos en esta pandemia y lo que necesitamos es que Jesús nos dé el alcance, o más bien nosotros dejarnos alcanzar por Jesús para que la paz, la tranquilidad, la sanación y la salvación que tanto necesitamos venga a nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.